Bien. ¿Quién dará lectura, por favor? Yo puedo dar lectura, licenciado. Sí, por favor, adelante. ¿Quién me está hablando? Yo, licenciado, Joel. Ya, don Joel, por favor, y muchas gracias. Ya. Pasivos a corto plazo. Concepto. Es el conjunto de obligaciones presentes de una empresa como consecuencia de transacciones pasadas sustentadas en compromisos documentarios a favor de terceras personas jurídicas y o naturales a ser canceladas en un plazo no mayor a 12 meses siguientes a la fecha de balance, con recursos que lleven incorporados beneficios económicos y la cuantía de los desembolsos pagos a realizar se pueda evaluar con fiabilidad. Estas obligaciones son conocidas también como pasivo corriente o pasivo circulante. Objetivo: es proporcionar información financiera en términos de unidades monetarias referida a la cuantía total de deudos de una empresa en favor de terceras personas, a ser efectivizadas en un plazo no mayor a 12 meses siguientes a la fecha de balance. Muy bien, gracias hasta ahí, mi estimado. Estamos hablando del pasivo. Estamos tocando ahora otro componente de balance. Hemos concluido con los activos que normalmente apropiamos para generar información financiera de una empresa. En ese entendido, ahora ingresamos a los pasivos. Y en este caso, bajo el título de pasivo, estoy hablando en términos generales, por supuesto, ¿qué es lo que queremos dar a entender con pasivo? Obligación. Pasivo, obligación. Pasivo, deudas de ese momento de la empresa, pero decimos obligaciones presentes, deudas, o si quieren ustedes, adeudos de una empresa en ese momento, ¿ya? Y que obviamente esos adeudos de la empresa o de las empresas, pues están en función a transacciones que se suscitaron en el pasado, a transacciones del pasado. ¿Por qué? Porque para que se genere una obligación es que se ha suscitado una transacción previamente y como consecuencia de esa transacción se ha generado una obligación, se ha generado una deuda. Si gustan, como está en el concepto, un compromiso de pago. Un compromiso de pago de una empresa en favor de terceras personas, sean estas naturales o sean estas jurídicas. Ahora, obviamente que estas obligaciones son de corto plazo. Son obligaciones que deben ser honradas en un tiempo no mayor a un año. Y muchas de estas obligaciones son, si vale el término, de inmediato pago. Hablamos, sí, de corto plazo, de un día a 365 días. Por supuesto que sí, pero en muchos de los casos los compromisos deben ser honrados casi de manera inmediata. Ejemplo, estamos hablando de las obligaciones tributarias. Ni modo que se esperen 10 meses para pagar las obligaciones tributarias de enero o de febrero, de marzo. No, son obligaciones de corto plazo, pero de una responsabilidad pero inmediata de la empresa para efectuar el desembolso. De igual manera, las obligaciones laborales, parte de las obligaciones comerciales,
Y de esa manera, sí, las obligaciones identificadas de corto plazo van a tener una realización, se van a monetizar el momento en que se realice el desembolso en función a la cuantía de estas obligaciones, respaldadas por documentos, por supuesto, y esos documentos estarán en función a fechas de vencimiento. Por tanto, los pasivos de corto plazo, estamos hablando genéricamente, los pasivos de corto plazo, pues, tienen por finalidad proporcionar información financiera de una empresa, de ese conjunto de adeudos que deben ser honrados por la empresa, adeudos que deben ser cancelados por la empresa en un plazo no mayor a un año. Pero en muchos de los casos, los compromisos deben honrarse un poco más, casi de manera inmediata. Dijimos, ejemplo, las obligaciones tributarias, obligaciones laborales, etc. Veamos las características, don Joel, por favor. Características. Las características principales que identifican a los pasivos a corto plazo son: estas obligaciones deben ser canceladas en los próximos 12 meses siguientes a la fecha de balance, siempre y cuando la empresa no tenga derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo. Todas las demás obligaciones se clasificarán como pasivos a largo plazo o pasivos no corrientes. Integran el pasivo corriente cuando el balance general fue preparado en función al tiempo de realización de las cuentas. Constituyen una parte del pasivo total de una empresa. Son obligaciones pendientes de pago por diversos conceptos. Se espera liquidar en el ciclo normal de la operación de una empresa. Sus saldos emergen como consecuencia de haberse devengado transacciones, normalmente inherentes a gastos. Gravitan en forma determinante en la determinación de índices financieros, capital de trabajo, fondo de maniobra. Además, es necesario efectuar adicionalmente las siguientes características inherentes a pasivos financieros. Se incluyen como pasivos corrientes corto plazo, cuando obligaciones deban efectivizarse, pagarse en los 12 meses siguientes a la fecha de balance, aunque exista acuerdo de refinanciación o reestructuración de pagos a lo largo del plazo, concluidos después de la fecha de balance y antes que los estados financieros sean autorizados para su publicación. Incumplir un compromiso según contrato de préstamo a lo largo en o antes de la fecha de balance, condicionando a ser exigible a voluntad del prestamista. Tal pasivo se clasificará como corriente aun si el prestamista hubiera acordado no exigir el pago como consecuencia del incumplimiento después de la fecha de balance y antes que los estados financieros sean autorizados para su publicación. El pasivo se clasificará como corriente, porque en fecha de balance la empresa no tiene el derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante al menos 12 meses tras la fecha de balance. Si una empresa tiene facultad de renovar o refinanciar algunas obligaciones de pago durante los 12 meses siguientes a la fecha de balance, según condiciones de financiación existente, clasificará tales obligaciones como no corrientes. Cuando la refinanciación o renovación es facultad de una empresa, no existe acuerdo para refinanciar o renovar, la obligación se clasifica como corriente. Una obligación de pago se clasificará como no corriente si el prestamista acordó en fecha de balance conceder periodo de gracia que finalice 12 meses después de dicha fecha, dentro de cuyo plazo una empresa puede rectificar el incumplimiento y durante el cual el prestamista no puede exigir el reembolso inmediato. Préstamos incluidos en pasivo corriente entre la fecha de balance y antes que los estados financieros sean autorizados para su publicación, la empresa debe revelar la correspondiente información como hechos ocurridos después de la fecha de balance que no implican ajustes.
tales como refinanciación a largo plazo, rectificación del incumplimiento del contrato de préstamo a largo plazo, concesión del prestamista de un periodo de gracia para rectificar el incumplimiento del contrato de préstamo a largo plazo que finalice 12 meses después de la fecha de balance. Muy bien, gracias, mi estimado Joel. Estamos hablando de las características y cuando nos referimos a las características, queremos dar a entender las particularidades que identifican a esta clase de obligación. Y al identificarlas, pues las diferencia de las demás obligaciones. En este caso tampoco es mucho, ¿no? Porque estamos haciendo la distinción entre pasivos de corto plazo y pasivos de largo plazo. Ahora, obviamente corren todas estas características como tal cuando balance general está siendo preparado por tiempo de realización. Cuando el balance estamos dividiendo, en el caso del pasivo, en un pasivo corriente y un pasivo no corriente. Ah, por supuesto que sí. Estas características cobran plena vigencia. Pero cuando balance se está preparando y se presenta, por supuesto, tomando en consideración solo la naturaleza de las cuentas, entonces estas puntualizaciones que acaba de dar lectura Joel no necesariamente son cumplidas como tal, porque no se está haciendo la segregación, no estamos separando, no estamos dividiendo el pasivo en dos partes, pasivo de corto plazo y pasivo de largo plazo. Por tanto, debemos tomar en consideración aquello, ¿no? Si estamos preparando por tiempo de realización, sí. Ah, pero no olvidemos algo, ¿no? Si estamos preparando el balance por tiempo de realización, no es este balance contradictorio al balance por naturaleza de las cuentas. No, imposible. Más por el contrario, a ese balance clasificado por naturaleza de las cuentas, le estamos adicionando algo, le estamos incorporando algo. ¿Qué es? El elemento tiempo, el elemento tiempo. Por tanto, clasificar balance general por tiempo de realización es complementario al balance por naturaleza. No olvidemos, por favor, no olvidemos bajo ningún punto de vista que toda la estructura contable que conocemos y aplicamos, desde el momento en que estamos analizando transacciones, ojo, desde el momento en que estamos analizando transacciones, hasta la preparación y presentación de estados financieros, la estructura está en función a la naturaleza de las cuentas. Toda la estructura responde a la naturaleza de las cuentas. Y eso implica que estas cuentas están agrupadas en tres grandes componentes, tres grandes grupos: activo, pasivo y patrimonio. Hablando de balance, no hablando de balance. Activo, pasivo y patrimonio. Cada grupo con sus subgrupos, como hemos estudiado: disponibilidad de cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados, etcétera. En el pasivo, obligaciones tributarias, obligaciones laborales, obligaciones comerciales, otras obligaciones, etcétera. Sí, sí. Entonces todo trabaja y responde en contabilidad a la naturaleza. El tiempo de realización, por favor, el tiempo de realización es aplicable solo a balance general, solo a balance, por favor. Y ni siquiera a todo el balance. Ojo, no a todo el balance. Tiempo de realización se aplica solamente activo y pasivo.
Patrimonio, no. Patrimonio siempre, siempre va a estar únicamente clasificado por naturaleza. Tampoco afecta esto a las cuentas de orden. No, no, bajo ningún punto de vista. Por tanto, esta segregación del activo y del pasivo en corriente y no corriente es solamente para esos dos grupos. Y solo responde este requisito a una presentación de la información, nada más, a una presentación de la información. Ahora, obviamente, si están eligiendo preparar por tiempo de realización, es porque hayan podido percibir o hayan llegado a la conclusión de que la información financiera podrá ser mejor utilizada por los inversionistas o los, seamos genéricos, por los usuarios de la información presentando esa composición del activo y del pasivo en corto y largo. En solamente esto es a efecto de balance. La estructura contable, no olvidemos, es solo y únicamente por naturaleza. Solo es por naturaleza y abarca a toda la información, a balance general, estado de resultado, estado de evolución, por supuesto. En cambio, el tiempo de realización es solamente para activo y así. Por eso decimos, es un elemento complementario al balance general por naturaleza de las cosas. Preguntas hasta acá, ¿cómo vamos? Muy bien. Entonces, la gran característica de estas obligaciones es que van a ser honradas o van a ser efectivizadas en un tiempo no mayor a 12 meses. Entonces, normalmente partimos de ese criterio, que estas obligaciones van a ser honradas en los próximos 12 meses. Ahora, por supuesto, para que se pueda efectivizar el pago de estas obligaciones, se asume que la empresa tiene la liquidez, si no suficiente, la liquidez necesaria para confrontar estas obligaciones. La liquidez es para el corto plazo y la solvencia es la capacidad también que posee una empresa para honrar sus obligaciones, pero en el largo plazo. La solvencia es para el largo plazo y la liquidez es para el corto plazo. Por eso ahí surge otra característica que hace referencia a que estos pasivos gravitan, es decir, inciden, afectan de sobremanera la composición de indicadores financieros, o si gustan índices financieros, o si quieren cocientes financieros, o si quieren ratios financieros, son simplemente términos sinónimos, ¿ya? Y en términos generales, estos son solamente indicadores que nos demuestran la relación de un activo corriente con un pasivo corriente desde el punto de vista de la capacidad que tenga una empresa para honrar esas sus obligaciones. Y como decimos acá, forman parte del capital de trabajo. Entonces, cuanto mayor sea el activo corriente y menor sea el pasivo corriente, mayor será el capital de trabajo o fondo de maniobra, correcto. Entonces, ese capital de trabajo en la parte del activo está integrado por las disponibilidades, las cuentas por cobrar de corto plazo, los inventarios, los pagos anticipados, inversiones de corto plazo. Sí, menos las obligaciones que vayan a ser honradas
en un tiempo no mayor a 12 meses. Ahora también gran parte de estas obligaciones emergen como consecuencia de haberse devengado gastos. Entonces, eso incide en que estas obligaciones emergentes sobre la base del devengado vayan a ser honradas, no en 12 meses, sino vayan a ser honradas más que todo casi de manera inmediata. Muy bien, preguntas hasta acá. Muy bien, continuemos entonces. Tenemos acá la clasificación y por supuesto, estas obligaciones las podemos estudiar y por supuesto, para adecuado conocimiento, segregarlas en función a diferentes puntos de vista. Entonces podemos hablar de las obligaciones por su naturaleza, por la moneda, por la garantía, por el costo financiero, por la forma de pago. Sí, alguien dirá, pero algo muy parecido hemos estudiado en las cuentas por cobro. Sí, desde luego, por supuesto que sí. Lo único que estamos haciendo es aplicar la teoría de los opuestos. Es bajo esa condicionante, estas obligaciones, por su naturaleza, pues son las que ya las conocemos nosotros, las que presentamos en balance. Entonces, estamos hablando de las obligaciones tributarias, obligaciones laborales, obligaciones comerciales, otras obligaciones, conceptos que los tenemos debidamente internalizados, conceptos que vamos aplicando continuamente en la preparación de balance, por supuesto. Tenemos también en el pasivo por la moneda, podemos tener obligaciones de corto plazo, obligaciones en moneda nacional, obligaciones en moneda extranjera. Por la garantía podemos tener obligaciones con garantía, obligaciones sin garantía. Las obligaciones con garantía tendríamos obligaciones hipotecarias, obligaciones documentarias, obligaciones con garantía personal, por supuesto. Sí. Desde el punto de vista del costo financiero, podemos tener obligaciones que sí generan intereses en favor de los acreedores, como también obligaciones que no generen que no generen intereses en favor de los acreedores. Por la forma de pago, estamos hablando de obligaciones de pagos periódicos y de pagos únicos. Decimos que una obligación, bueno, comentaremos después. Entonces, esta es la clasificación de estos pasivos de corto plazo. Vayamos entonces a analizar cada una de estas, que por supuesto ya conocemos. No es nada, reitero, no es nada desconocido para nosotros. Hemos venido trabajando en esto desde contabilidad base. Claro, no en función a la temática que estamos tratando como tal, sino pero de manera transversal. Sí hemos venido trabajando este tema. Entonces tenemos las obligaciones por su naturaleza y hablamos de obligaciones tributarias que ya conocemos. Son las relacionadas con adeudos por impuestos, por tasas, contribuciones en favor del Estado boliviano. Desde luego que sí. Que algunas de estas obligaciones sean a nivel nacional y otras a nivel departamental, por supuesto, pero igual siguen siendo obligaciones de orden tributario. Y de esa manera tenemos el débito fiscal, el impuesto a las transacciones por pagar, el impuesto de utilidad por pagar, patentes por pagar, etcétera. Todas las partidas contables que se presentan adeudos de una empresa en favor del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde luego que sí. Ya sea porque la empresa es
agente de retención o porque vaya a ser contribuyente directo. En el caso de las obligaciones laborales, ¿qué les puedo comentar? Ya conocemos esto. Son obligaciones emergentes como consecuencia de adeudos en favor de los trabajadores de una empresa. En el caso de sueldo, salarios, aguinaldos, indemnizaciones, sí, forman parte de las obligaciones en favor de los trabajadores. Ahora la diferencia está que las indemnizaciones pues se las va a efectivizar en un plazo mucho mayor a un año, pero donde encontramos la información para poder contabilizar las indemnizaciones en la planilla de sueldos. Y en esa planilla de sueldos, todas las obligaciones de la empresa son de corto plazo, excepto, excepto la indemnización, que es en el largo plazo. ¿Y por qué estoy tocando aquello? Porque, porque todo este conjunto de obligaciones laborales de una empresa se desprenden como consecuencia, primero, de preparar la planilla de sueldos y segundo, contabilizar la planilla de sueldos. Y contabilizamos la planilla de sueldos sobre la base del devengado. Por eso es que se generan todos los pasivos, empezando por sueldos y salarios por pagar, aguinaldos por pagar, aportes laborales por pagar, aportes patronales por pagar, etcétera. Sí, pues por eso hemos comentado que las indemnizaciones, porque nos vamos a encontrar con las indemnizaciones el momento en que se está preparando la planilla y se está contabilizando. Por tanto, ¿desconocido esto? No, no, hemos venido trabajando continuamente y como les decía, de manera transversal. Las obligaciones comerciales, ¿qué vamos a decir? ¿Algo novedoso? No. Conjunto de adeudos en favor de acreedores, conjunto de adeudos en favor de proveedores, que van a ser honrados, por supuesto, estos acuerdos en un plazo no mayor a 12 meses. Ahí es donde apropiamos las cuentas como letras por pagar, letras renovadas por pagar, correcto, o si gustan documentos por pagar, documentos renovados por pagar, correcto, anticipos de clientes, sí, comisiones de ventas por pagar, sí, sí, sí. Entonces estamos haciendo referencia a obligaciones que emergen como consecuencia del giro normal de las actividades de uno. Es decir, obligaciones por la compra de mercaderías al crédito. Esa es su característica. ¿Ya? Otras obligaciones, pues, ¿qué hacemos acá con otras obligaciones? Incorporar diferentes adeudos por diferentes conceptos que no guarden relación con tributos, que no guarden relación con adeudos laborales, que no guarden relación con adeudos comerciales. Entonces son de diferentes conceptos, ¿ya? Pero sí con esa característica que van a ser honrados en un plazo no mayor a un año. Y tenemos seguros por pagar, alquileres por pagar, etcétera, corresponden a una empresa. Por supuesto. En el caso de la moneda, pues bajo esa condicionante podemos tener obligaciones en moneda nacional y obligaciones en moneda extranjera. Si son obligaciones en moneda extranjera, obligadamente vamos a tener que efectuar una actualización de valores en función a la fluctuación en la cotización de esa divisa extranjera. Entonces de ahí emergerá como contracuenta diferencias de cambio. Entonces sí actualizado. Pero si son obligaciones en moneda nacional, estas no.
no van a ser actualizadas. En una situación inflacionaria, tener obligaciones en moneda nacional y tener obligaciones en moneda extranjera, ¿cuál es la conveniente? Por supuesto, tener obligaciones en moneda nacional. Porque de ahí se va a generar una utilidad por tenencia, porque no se actualizan las obligaciones en moneda nacional. En cambio, sí se actualizan las obligaciones en moneda extranjera. Entonces, bajo esa condicionante, tener obligaciones, y voy a ampliar esto un poco más, tanto en el corto como en el largo plazo, en moneda nacional, nos van a generar una utilidad por tenencia, una utilidad por tener obligaciones en corto y largo plazo, pero en moneda nacional. Ahora que estemos o no contabilizando la utilidad o pérdida por tenencia, eso es otra cosa, ¿no? Sí, tenemos, alguien me dirá, tenemos la cuenta, ajuste por inflación y tenencia de bienes. No me explico por qué ese título tan rimbombante. El título debiera ser simplemente ajuste por inflación, porque no estamos actualizando nada relacionado con la utilidad o pérdida por tenencia. En el caso de las obligaciones por la garantía, pues podemos tener obligaciones de corto plazo con garantía y obligaciones de corto plazo sin garantía. Y las obligaciones de corto plazo que no están respaldadas por una garantía, pues no tienen mayor inconveniente desde el punto de vista de la empresa, no así desde el punto de vista del acreedor. Al acreedor sí le va a interesar otorgar préstamos, otorgar créditos o vender mercaderías al crédito con documentación de respaldo y de esa manera que se puedan generar obligaciones hipotecarias, obligaciones documentarias, obligaciones con garantía personal. Obviamente, como hemos comentado, en las cuentas por cobrar, las garantías personales no tienen ninguna validez desde el punto de vista de nuestra profesión. En cambio, sí, garantías hipotecarias, estamos hablando de bienes inmuebles, ¿ya? Estamos hablando de terrenos, por supuesto. Las garantías documentarias, particularmente de letras de cambio. En otros casos podrán ser vales, podrán ser pagares, pero bueno, son documentos que establecen la cuantía, establecen la forma de pago, establecen la moneda, establecen la fecha y la relación de la persona que debe efectivizar dicha obligación, el acreedor, además, que va a efectuar el cobro correspondiente. Por el costo, entonces tenemos obligaciones que puedan generar intereses y obligaciones que no vayan a generar intereses. Entonces, esto estará en función a los acuerdos establecidos entre la empresa y los acreedores. Por supuesto que en una mayor parte de los casos sí se aplica un interés. Que ese interés pueda ser implícito o pueda ser explícito, claro, ya estamos asociando inmediatamente. Todo esto hemos tratado en cuentas por cobrar desde el punto de vista de la empresa. Ahora lo que estamos aplicándole es la teoría de los opuestos desde el punto de vista de los acreedores. Entonces, sí, vamos a tener obligaciones que sí generan intereses y obligaciones que no vayan a generar interés. Y por la forma del pago, pues algunas podrán ser obligaciones de pago único y otras de pago periódico.
Ejemplo, las letras escalonadas. Aquellas letras que ha suscrito la empresa en favor de los acreedores con vencimientos a 30, 60, 90, 120, 150, 180 días, etcétera. Y daría la impresión que las letras tienen solo 30 días. No, no, no. Todas las letras tienen la misma fecha de suscripción, pero tienen un diferente vencimiento incrementado en 30 días, cada una de ellas de manera separada respecto de la anterior. Entonces, si tenemos 5 letras, las 5 letras de cambio se han firmado, digamos, hoy, 7 de septiembre. La primera vez en 30 días, la segunda en 60, la tercera en 90, la cuarta en 120, la quinta en 100. Y daría la impresión que las letras las hemos firmado cada mes. No, no, no las hemos firmado cada mes. Las hemos firmado una sola vez, pero hay un diferimiento de 30 días respecto de cada una de estas letras. Esas son las letras escalonadas y corresponden a obligaciones de pagos periódicos. En cambio, las obligaciones de pago único son aquellas que se van y se efectivizan en un solo desembolso. Muy bien, preguntas, ¿cómo vamos hasta aquí? Se entiende, licenciado. Ya. O sea, todo esto hemos tratado, pero ahora simplemente estamos revisando bajo la teoría de los opuestos. Esa es la única diferencia. Todo esto hemos trabajado en cuentas por cobrar, ahora estamos revisando en pasivos de corto plazo. Unas palabras en cuentas por pagar, si gustan utilizar esa terminología. Muy bien. Un minuto, por favor. Ya. Entonces, todo está debidamente comprendido. No hemos adicionado conocimientos novedosos acá. Todo esto hemos tratado en cuentas. Solo que ahora le estamos aplicando la teoría de los. Muy bien. Podemos dar lectura a la parte del control. ¿Yo puedo, licenciado? Oh, mi estimada Jenny, muchísimas gracias. Por favor. Está bien. Control es un proceso compuesto por un conjunto de fases interrelacionadas aplicables a todas las actividades inherentes a la gestión de una empresa, integradas a los procesos administrativos de la misma, bajo responsabilidad de gerencia, desarrollado por todo el personal de la misma para lograr el cumplimiento de sus objetivos. El control de pasivos a corto plazo se sustenta en parte del sistema de control interno vigente en una empresa, aplicable expresamente a dicho rubro y debe estar en función a la interpretación y aplicación normas de contabilidad vigentes y pertinentes, aplicables a los procesos contable, administrativos inherentes a sus actividades, coadyuvadas por las políticas contables y reglamentos específicos. La importancia para lograr adecuado control sobre el movimiento, obtención, vigencia y pago de pasivos a corto plazo que posee una empresa está orientada a salvaguardar niveles de endeudamiento para limitar riesgos internos y externos que pudieran afectar las actividades empresariales y lograr un grado razonable de seguridad para proporcionar información financiera confiable, íntegra y oportuna para la toma y control de decisiones. Para tal efecto, es recomendable diseñar, aprobar, implantar y efectuar seguimiento a un reglamento específico que entre los aspectos importantes para lograr este cometido y sin ser limitativo requiera. Primer punto,
Habilitar el registro de pasivos a corto plazo. Segundo punto, designar un funcionamiento de la empresa en el cargo de encargado de pasivos a corto plazo. Tercer punto, el encargado debe, primero, conocer oficialmente sus derechos y obligaciones inherentes a sus funciones. Segundo, poseer conocimientos de las políticas de endeudamiento de la empresa. Tercero, conocer debidamente los requisitos a cumplir la empresa con los acreedores. Cuarto, efectuar y presentar evaluaciones a las garantías presentadas por la empresa para lograr los créditos obtenidos. Quinto, cuantificar periódicamente la disponibilidad de efectivo para coberturar obligaciones contraídas en función de fechas de vencimiento. Sexto, preparar periódicamente requerimientos de pago por fechas pactadas de vencimientos con acreedores. Séptimo, preparar informes periódicos en función a la mora de pagos para decisiones de agencia. Política de endeudamiento. Es el conjunto de decisiones administrativas, jurídicas y técnicas implantadas por una empresa para la obtención de créditos, seguimiento y pago de obligaciones contraídas con personas naturales y o jurídicas, con la finalidad de mantener un nivel de endeudamiento controlado. Muy bien, gracias, mi estimada Jenny. No hay por qué, licenciado. Ustedes dirán, políticas de endeudamiento. Claro, esto hemos estudiado, pero a la inversa. La política crediticia de una empresa. ¿Cómo es que pueden otorgar créditos a terceras personas? Correcto. Eso hemos estudiado en el activo. Muy bien. Entonces, si la empresa tiene la posibilidad de obtener fuente de financiamiento externa que va a generar pasivos, van a generar adeudos en favor de terceras personas, es que también tienen que existir políticas de endeudamiento en una empresa. Y por supuesto, estas políticas de endeudamiento definirán la cuantía de los adeudos en favor de terceras personas. Y la parte importante, ¿no? O sea, no es malo endeudarse, no es malo acceder a un crédito, no. La parte importante es que la rentabilidad que se pueda generar con recursos de financiamiento externo, esa rentabilidad sea mayor al costo financiero de estos recursos. Entonces, sí, desde ese punto de vista, conviene, por supuesto que sí, trabajar con capital ajeno. Porque al trabajar con ese capital ajeno se está generando una rentabilidad. Y esa rentabilidad es mayor, mucho mayor del costo financiero. O sea, alcanza para pagar esos intereses y todavía la empresa se queda con un margen de beneficio muy acertado. Entonces, por eso es que las empresas tienen que diseñar también políticas de endeudamiento. Si en las políticas crediticias se establecen fechas de cobro, en las políticas de endeudamiento se establecen también fechas de pago, por supuesto que sí. Y por diferentes conceptos, claro está. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Ya. Parte de el control interno sobre pasivos a corto plazo de una empresa incluye, por supuesto, el registro de cuentas por pagar. ¿Ya? Y acá tienen el registro de letras por pagar en moneda nacional. También tienen ese mismo registro de letras por pagar en moneda extranjera. Y no es nada más que este registro, ustedes pueden observar, estamos en la página 356.
no es nada más que el mayor de la cuenta letras por pagar. Es el mayor de la cuenta letras por pagar. Y que en este caso, tal vez para diferenciarlo algo, le hemos adicionado la columna de saldo. Y segundo, que este registro es por acreedor. Nosotros tenemos el mayor de letras por pagar, sí, pero es un mayor de lineamiento generalista. Ahí están todos los acreedores, sí. ¿Cuántos acreedores tiene la empresa? 37. ¿Están los 37 acreedores? Sí. Ahora, para lograr un adecuado control, cumplir con las obligaciones en las fechas indicadas y las cuantías establecidas, es que se habilita un registro para cada acreedor. Si el mayor de letras por pagar tiene 37 acreedores, pues tendremos 37 mayores auxiliares. 37 registros de mayor auxiliar, donde se incorpora información por cada acreedor. Y además bajo dos condicionantes, que podemos tener obligaciones en moneda nacional y podemos tener obligaciones en moneda extranjera. Entonces, de esa manera, habilitamos los mayores tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Entonces, la sumatoria de estos mayores son equivalentes al saldo, ejemplo, de la cuenta letras por pagar. Igual que en el caso de los inventarios. La empresa comercializa con 100 productos. Tenemos 100 tarjetas valoradas. La sumatoria de los saldos de las 100 tarjetas valoradas tiene que igualar con el mayor de la cuenta inventarios. Correcto. Acá estamos aplicando exactamente el mismo procedimiento. No en el activo, pero sí en el pasivo. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ya. Tenemos la naturaleza de las cuentas que hemos estudiado esto en contabilidad básica, vamos repitiendo en todos los temas. Acá hablamos de pasivos de corto plazo genéricamente y se ha tomado como ejemplo, en el caso de las obligaciones tributarias, el impuesto sobre utilidad por pagar. En el caso de las obligaciones laborales, la cuenta sueldos y salarios por pagar. En el caso de las obligaciones comerciales, se ha tomado como ejemplo el caso de la cuenta letras por pagar. Sí. El hecho que sean cuentas de pasivo no afecta en nada a su naturaleza. Todas tienen código, título, concepto, movimiento, saldo y exposición. Que hayamos estado revisando esto desde el punto de vista del activo, sí. Pero que ahora estamos revisando desde el punto de vista del pasivo, por supuesto, la teoría de los opuestos. Y de esa manera es que se hace referencia solo y únicamente a obligaciones por diferentes conceptos. Ahí está la variación, nada más. ¿Preguntas?
¿Estamos bien? Sí, Muy bien, licenciado. perfecto. Asumo que sí. Y revisaremos la parte del tratamiento contable, mi estimada Jenny. Está bien, licenciado. Tratamiento contable. Es el procedimiento aplicado para incorporar registros de transacciones en el sistema de contabilidad de una empresa, inherentes a la apropiación, reconocimiento, evaluación, medición de obligaciones que intervienen en el movimiento de pasivos a corto plazo en casos de apropiación, reconocimiento de la obligación, actualización de valores, si corresponde, exposición de estados financieros y pago de la obligación. Actualización, reexpresión o indexación de valores. Es un procedimiento reconocido por normas de contabilidad destinado a reconocer en términos y unidades monetarias los efectos de las fluctuaciones en la tasa de cambio de una moneda extranjera que afectan a esta clase de activos aplicable desde el momento de la otorgación del crédito hasta su recuperación y o al cierre del ejercicio. Base de vengado. Según esta base de registro, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no solamente cuando se percibe, bueno, se recibe en bolsa o se entrega, desembolsa, efectivo u otro equivalente. Estas transacciones se registran y se incorporan en estados financieros de periodos con los cuales se relacionan, porque la información financiera no solo incluye transacciones pasadas que generaron cobros o pagos de efectivo, sino también transacciones que representan derechos de cobro y obligaciones de pago en el futuro. Muy bien, gracias, mi estimada Jenny. Mm. El tratamiento contable, pues ya sabemos, es un proceso, porque la contabilidad es eminentemente procedimental. Que en algunos casos tengamos procedimientos macro, sí, contabilidad básica, utiliza procedimientos macro, diarios mayores, balance de comprobación, procedimientos macro, sí. Pero a nivel de lo que representa contabilidad intermedia, por ejemplo, tenemos procedimientos, sí, pero procedimientos micro. En el caso de inventarios, la compra, el traslado, el ingreso a los almacenes de la empresa, su permanencia, la venta. Sí, es un procedimiento, pero micro y correspondiente a algo específico. En este caso, de igual manera, esto está orientado solo y únicamente a las obligaciones de corto plazo y tiene que existir un procedimiento, por supuesto. Primero, el reconocimiento de la obligación, es decir, la apropiación de la partida contable. Segundo, la actualización de valores. Si es una obligación en moneda extranjera y se ha tenido fluctuaciones en la tasa de cambio, necesariamente tiene que ser actualizada esta obligación. Una vez actualizada, su exposición en estados financieros. Y por último, el pago. El pago de dicha obligación en las fechas establecidas. Ahora tenemos acá la actualización, reexpresión o indexación de valores. Hemos estudiado en activos. Es aplicable a los pasivos también, bajo las mismas condiciones. También estos pasivos se pueden generar sobre la base del devengado. Sí. Sí, 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 sí. Se reconocen los efectos de las transacciones cuando ocurren. Los efectos de las transacciones cuando ocurren. No cuando se haya pagado o se haya cobrado. No, no, no. Cuando ocurren. Por eso es que los estados financieros están preparados sobre base mixta. Una parte de la información financiera está trabajada sobre base efectivo, embolsos y desembolsos de efectivo.
Y otra parte de la información financiera está trabajada sobre base de vengado, donde no se ha generado movimiento de efectivo, pero sí se han reconocido los efectos de esas transacciones. Razón por la cual no se ha ingresado, no se ha detenido en establecer si se ha cobrado o se ha pagado. No, simplemente reconocer los efectos de las transacciones cuando ocurren. De esa manera es que se generan muchos pasivos, ¿no? Sueldos y salarios contra sueldos y salarios por pagar, indemnizaciones pagadas contra indemnizaciones por pagar, honorarios pagados contra honorarios por pagar, alquileres pagados contra alquileres. Muchas de las obligaciones de corto plazo están trabajadas sobre la base del devenir. ¿Preguntas? Muy bien. Revisemos el siguiente capítulo, mi estimada Jenny. Está bien, licenciada. Apropiación de la obligación. Es el acto legal a través del cual una empresa, al obtener créditos por compra de mercaderías y o servicios, origina obligaciones de pago en favor de sus acreedores en función a fechas pactadas y moneda. Para adecuado estudio se presentan los siguientes casos. A. Obligaciones tributarias en moneda nacional, pago único. B. Obligaciones laborales en moneda nacional, pago único. C. Obligaciones comerciales en moneda extranjera, pagos periódicos. A. Obligaciones tributarias en moneda nacional, pago único. Ya, está bien, mi estimada Jenny, por favor. Y alguien dirá, ¿por qué estamos hablando de pago único, los periodos? Esto hemos estudiado en la clasificación de las obligaciones. Las obligaciones están por su naturaleza. Obligaciones tributarias, obligaciones laborales, obligaciones comerciales, sí, están por su naturaleza. Están por la moneda, sí, obligaciones en moneda extranjera, obligaciones en moneda nacional. Por su forma de pago, obligaciones de pago único, obligaciones de pago periódico. Correcto. Entonces, esto hemos estudiado en la parte inherente a la obligación. Obligaciones por el costo financiero, las que incluyen costo financiero, las que no incluyen costo financiero. Eso es lo que estamos incorporando acá. Por eso hablamos de pago único como de pagos periódicos. Tenemos el ejemplo en este caso de obligaciones tributarias por la naturaleza, en moneda nacional por la moneda en la cual se ha pactado, de pago único porque se cancela una sola vez. La obligación es cancelada, honrada en una sola vez. Tenemos acá 31 de diciembre de 2017, quedaron pendientes de, ¿dónde están? Quedaron pendientes de cobro, comisiones de venta por bolivianos 7.500, según factura correspondiente. Entonces, observen ustedes, tenemos la comisión que alcanza 7.500, su débito fiscal que es el 13% y el neto de la comisión es 6.525. Entonces, ¿qué es lo que se suscita acá? Tenemos una comisión de venta por cobrar de los 7.500 contra ese ingreso, comisiones de venta percibidas, ¿correcto? Y se está originando acá un pasivo tributario, débito fiscal, débito fiscal. Y si tenemos un débito fiscal, es porque se ha suscitado la emisión de una factura. Muy bien. Eso nos da la posibilidad de contabilizar ¿qué? El impuesto a las transacciones. Y de esa manera ustedes pueden apreciar acá otro pasivo tributario. Impuesto a las transacciones por pagar.
¿Estamos bien? Tenemos otra. Al cierre del ejercicio, la empresa generó una utilidad de bolivianos 80.000, debiendo de vengar el impuesto sobre utilidad, una reserva legal, otra reserva para capitalización. Para efectuar tal demostración se prepara la parte final del estado de resultados. Pues tienen ahí ustedes, nada desconocido para nosotros. La utilidad bruta del ejercicio menos el impuesto sobre la utilidad por pagar, su 25%, la utilidad neta del ejercicio 60.000, menos la reserva legal, reserva para capitalización y la utilidad líquida del ejercicio, por supuesto. ¿Cómo contabilizamos? Es conocido por nosotros. El tercer asiento preparatorio de cierre para incorporar los resultados obtenidos. Incorporar la utilidad o incorporar la pérdida. En este caso estamos incorporando la utilidad. Como son utilidades, generan el impuesto sobre la utilidad y también generan reservas como la reserva legal y la reserva para capitalización. ¿Desconocido para nosotros? No, bajo ningún punto de vista. Hemos trabajado. De los tres ejemplos que acabamos de presentar en obligaciones tributarias, ¿cómo exponemos en balance general? Observen ustedes pasivo, obligaciones tributarias, impuesto de utilidad por pagar 20.000, débito fiscal 975, impuesto a las transacciones por pagar 225, haciendo un total de 21.200. Y también como consecuencia de esa utilidad pueden observar ustedes cómo incorporamos la reserva legal y la reserva para capitalización y por supuesto la utilidad. Entonces de esa manera estamos revisando el tratamiento contable para dar origen a esta clase de cosas. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ya. Muy bien. Prosigamos. Cuentas de orden. Mm, mm. Brevemente para salir de la duda. Yo tengo un procedimiento que aplico desde luego, cómo se debe tratar contablemente la compensación del impuesto sobre utilidad con el impuesto a las transacciones. Ustedes están trabajando con la asignatura, contabilidad de tributos, ¿sí o no? Miss Jenny, Cristel, Coralí, Sí, Adolfo, licenciado. están llevando contabilidad tributaria, ¿cierto? Sí, licenciado. Ya.
Llevaron la compensación de el impuesto a las transacciones respecto del impuesto sobre la utilidad por pagar. Licenciado, bueno, en mi caso, estamos ¿Quién me recién está hablando? Quispa Limachi Coralí. Pero no la veo, mi estimada Coralí. Ay, no, Su licenciado. fotografía, ¿dónde está? Lo voy a cambiar, licenciado. No, no sé qué pasó. Perdón. Ya. Diga usted, señorita. Licenciado, en mi caso, en nuestra materia estamos en el IUSI, pero no estamos en la compensación aún. Pero sí tenía entendido de que sí se puede eso, licenciado. Ah, ya. Muy bien. ¿Alguien que haya llevado eso? ¿Estamos bien? Muy bien. Asumo que entonces revisarán. Ahora, obviamente yo les voy a hacer la demostración en el tema cuentas de orden. ¿Cómo debemos trabajar esa compensación? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se tiene el impuesto sobre la utilidad, el impuesto a las transacciones no es pagado hasta agotar la cuantía de ese impuesto. Muy bien. Entonces, prosigamos. ¿Qué tenemos? Seguidamente tenemos la exposición en estados financieros, ¿sí? Tienen ahí del pasivo, en el patrimonio también, y la transacción correspondiente al pago de la obligación, en este caso de las obligaciones. Son de pago único. Entonces, observen ustedes, impuesto sobre utilidad por pagar los 20,000, débito fiscal 975, impuesto a las transacciones 225 contra caja 21,200. Claro, asumiendo que solo hay débito fiscal, porque si habrían créditos fiscales, pues habríamos efectuado la compensación correspondiente. Y de esa manera acabamos de revisar el tratamiento contable inherente a las obligaciones tributarias en moneda nacional de pago único. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ya. Sí, licenciado. Tenemos otro ejemplo, obligaciones laborales en moneda nacional, pago único. Dice que quedaron pendientes de pago honorarios por bolivianos 5,000 en favor de Crespo y Peinado, auditores, según facturas 654. Y ustedes pueden observar acá el asiento, honorarios pagados 4,350, crédito fiscal 650, contra honorarios por pagar. Desde ahí se está generando la obligación laboral, honorarios por pagar. Dice mayor información, ver en el tema número 17, planilla de sueldo. ¿Cómo se exponen estados financieros? Pues no hay mayor inconveniente. Ustedes pueden apreciar acá. Pasivo, obligaciones laborales, cuenta, honorarios por pagar. Seguidamente se efectivizará el pago. Entonces tenemos el cargo a la cuenta, honorarios por pagar, los 5,000, Crespo y Peinado auditores, contra Banco La Paz 50,000. Y hemos cerrado el adeudo de pago único y en moneda nacional. Tenemos acá el caso de las obligaciones comerciales en moneda extranjera, pagos periódicos, y dice se compran mercaderías al crédito por bolivianos 30,000 según factura de importadora Universo, suscribiéndose 2 letras de cambio a 30 y 60 días. Nos tenemos los $30,000 estadounidenses por esa tasa de cambio 210,000, su crédito fiscal 27,300 y el neto de la compra, por supuesto,
182.700. Y tenemos acá el cargo a la cuenta inventario, 182.700, el cargo a crédito fiscal, 27.300, y el cargo, perdón, el abono a letras por pagar, 210.000. Al 31 de diciembre se realiza la actualización porque ha habido una fluctuación a 6.95, se tiene un decremento. Entonces contabilizamos el decremento, letras por pagar 1.500 contra diferencias de cambio. Entonces, en función a este valor, se realiza el pago, letras por pagar, 104.250, subcuenta importador Universo contra Banco La Paz, 104.200. Si observan ustedes el mayor, y por supuesto que están observando ese mayor, quedan todavía 104.250. Entonces, bajo esta condicionante, ¿qué es lo que estamos haciendo referencia? Pagos periódicos. En este caso van a ser 2 pagos porque son 2 letras de cambio. Podrían ser 3 letras de cambio, entonces 3 pagos. A eso hace referencia a los pagos periódicos. Segundo, que esto es en moneda extranjera, incluye una actualización por la fluctuación de valores en la cotización. Y la exposición, por supuesto, en pasivo, obligaciones comerciales, letras por pagar, los 104.200. Ustedes dirán, todo esto hemos estudiado. Sí, señoritas, jóvenes, hemos estudiado sin necesidad de entrar a la temática, estos son pasivos de corto plazo, no, por eso decía, tenemos el conocimiento de carácter transversal. Sin haber estudiado, hemos logrado obtener este conocimiento. Ciertísimo, señoritas. Es así. Entonces, lo que sí hemos aprovechado ahora es de sustentar de mejor manera, desde el punto de vista teórico, qué es lo que debemos entender por pasivos de corto plazo. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ya. Sí, licenciado. Asumo que sí, mi estimado Joel. Muy bien. Entonces más era marco teórico. La parte práctica ya hemos venido trabajando desde base. ¿Qué tendríamos para nuestro siguiente? ¿Planillas? ¿Está bien? Ya. A ver, aprovechar estos minutos. Contabilidad intermedia, haríamos examen el día martes 20. Ya. A las 9 de la mañana. La temática sería inversiones, bienes de uso, revalorización técnica de bienes de uso, bonos por pagar y préstamos por pagar. ¿Correcto? Sí, licenciado. Sí, Ya, licenciado. perfecto. Ya entonces quedaremos en eso para el día martes. Lectura previa del tema. ¿Cuál es el tema que tenemos que desarrollar ahora? ¿Será planilla de sueldos? No tengo en este momento. Sí, planilla de sueldo. Lectura previa para el día martes. Señoritas jóvenes, nos encontraremos el día martes.